El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Has usado alguna vez la frase chivo expiatorio? En nuestro lenguaje cotidiano se refiere a alguien que carga con la culpa de los errores de otros. Pero en Levítico 16, esta expresión tiene un sentido mucho más profundo y sagrado. Allí, el chivo expiatorio es parte central del Día de la Expiación, una ceremonia anual en la que el sumo sacerdote intercedía por todo el pueblo ante Dios. En la clase de hoy continuaremos explorando el sistema de sacrificios en el libro de Levítico, deteniéndonos en uno de los rituales más importantes, el Yom Kippur, el Día de la Expiación. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 5 titulada El Día de la Expiación. Y estaremos utilizando como texto bíblico el libro de Levítico, el capítulo 16, los versículos del 11 al 19. Y el texto áureo para esta lección se encuentra en Levítico 16, el versículo número 16, que lee de la siguiente manera: Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión, que está entre ellos en medio de sus impurezas. En el día de hoy, mis queridos hermanos, queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero es explorar el Día de la Expiación como una purificación anual del espacio sagrado, el sacerdote, la gente y sus ambientes. Número 2, apreciar la obra de Dios para reparar la relación con el pueblo del pacto. Y número 3, analizar la simbología del sacrificio de animales en relación con la expiación de pecados y cómo estos eventos apuntan hacia el sacrificio final en el Nuevo Testamento. Y hoy tenemos varias palabras en el vocabulario. La primera es incensario. Y el incensario es un recipiente, ¿verdad?, que sirve para quemar incienso. La segunda palabra es propiciatorio, y el propiciatorio es la tapa del arca del pacto o del testimonio, como se le llamaba en Levítico 16, versículo número 13. Expiación es la tercera palabra, y esta es una palabra hebrea que se encuentra en Levítico 16 y es distinta de la usada en Levítico 1. Y en el capítulo 16 la palabra usada implica mayormente purificación. Y la última palabra del vocabulario es santo, y en Levítico 16 la palabra se utiliza para resaltar el carácter especial de la vestimenta del sumo sacerdote. ¿Qué les parece entonces, mis amados hermanos, si podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Levítico, capítulo 16, los versículos del 11 al 19? Y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario y lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará
el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este momento? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, y en este día te pedimos, Señor, que obres de manera hermosa a través de esta lección. Habla a cada uno de nosotros a través de ella y permite, Señor, que en nuestros corazones sea la semilla del Evangelio allí sembrada. Pedimos, Señor, que sigas hablando a nuestra vida y que te glorifiques a través de esta experiencia. Y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Me imagino, mis amados hermanos, que algunos de nosotros, por alguna razón, en algún momento, hemos utilizado esta frase que es muy interesante. Le dice chivo expiatorio. Y en nuestro lenguaje, ¿verdad? Esta expresión se refiere, ¿verdad?, cuando a alguien se le echa la culpa o carga, ¿verdad?, la culpa de los errores de otro. Sin embargo, en este capítulo 16 de Levítico, esta expresión tiene un sentido que es mucho más profundo y obviamente más sagrado. Allí, en el capítulo 16, cuando hacemos referencia a un chivo expiatorio, eso es parte central del día de la expiación. No es otra cosa que se le conoce en hebreo, ¿verdad?, como el Yom Kippur. Y esto era una ceremonia que se hacía anual, en el cual el sumo sacerdote, en este caso Aarón, intercedía por todo el pueblo ante Dios. Y esta lección que estamos trabajando en este día, vamos a estar explorando el sistema de sacrificios en el libro de Levítico que aparecen ahí. Y queremos, ¿verdad?, poder detenernos en este día, que es el día de la expiación, o también conocido como el Yom Kippur. Y en ese día es interesante porque es un día donde se integra todo el pueblo a esta ceremonia. En esa ceremonia, el pueblo de Israel ayunaba. En otras palabras, se abstenía de comer, ¿verdad?, varias cosas, pero de igual manera descansaba. Era un día de descanso. Mientras entonces el sumo sacerdote estaba llevando a cabo todo este rito, ¿verdad? Número 1, para purificar el santuario, que es parte del proceso que leímos. Después, para purificarse a él mismo. Y tercero, para purificar al pueblo. Un rito que llevaba, miren, 3 fases. Primero, santuario. Segundo, a sí mismo, o sea, el mismo siervo del Señor, ese sacerdote. Y tercero, el pueblo. Ahora, hoy nosotros vamos a ver cómo estos actos, que ciertamente son simbólicos, especialmente el asunto, ¿verdad?, del uso del chivo expiatorio, no solo, ¿verdad?, nos conectan con la historia del pueblo de Dios, sino que también nos revelan unas verdades espirituales que son esenciales y que nos hablan, ¿verdad?, acerca de lo que es la culpa, acerca de lo que es el perdón, de igual manera lo que es la restauración y el sacrificio supremo, ¿verdad?, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, cuando hacemos referencia al famoso Día de la Expiación o el famoso Yom Kippur, esta ceremonia era una ceremonia bien solemne.
Y era una ceremonia que era muy esperada y era de las más sagradas dentro del calendario, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Así que no se trataba, ¿verdad?, de un evento simplemente religioso, sino era un acto profundo a nivel espiritual, que a través de él lo que se buscaba era que el pueblo fuera purificado, pero no solamente el pueblo, sino que el que ofrecía el sacrificio, que era el sacerdote, e inclusive el santuario mismo fuera purificado para que se pudiera establecer esa comunión con Dios. Así que estamos hablando de un proceso simbólico, profundo, espiritual, integral, donde se involucraba el sacerdote, el pueblo y el santuario mismo. Ahora bien, este pasaje, ¿verdad?, que estamos estudiando de Levítico 16, los versículos del 11 al 17, perdón, del 11 al 19, nos introduce, ¿verdad?, directamente en el corazón de esta ceremonia. Pero es necesario que para entender bien esto, es fundamental que podamos considerar el contexto previo de este capítulo. Así que esos primeros versículos de Levítico 16 es importante que usted lo pueda leer para que pueda tener un poco más de contexto en cuanto a lo que estamos hablando hoy. Vemos en esos primeros versículos que preceden a lo que estamos trabajando, que anteceden, vemos que Dios le está advirtiendo a Moisés, obviamente Dios le advierte a Moisés que Aarón, el sumo sacerdote, no puede entrar al lugar santísimo en cualquier momento ni de cualquier manera. Sabemos, ¿verdad?, que este santuario que se preparó tenía varias partes, y una de esas partes era el lugar santísimo. Y allí, mis amados hermanos, Dios le está diciendo a Moisés para que le comunique a Aarón, allí, para entrar al lugar santísimo, no se va a entrar en cualquier momento, ni tampoco, miren, de cualquier manera. Así que, ciertamente, ¿verdad?, estas instrucciones de Dios a Moisés para que se las dé a Aarón, tiene un trasfondo, ¿verdad? Y lamentablemente es un trasfondo que es trágico, ¿verdad? Y es un evento donde se envuelven los que son los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quienes obviamente murieron por haber ofrecido un fuego extraño ante Dios. Y lo vemos, ¿verdad?, en el capítulo 10 de Levítico. Así que es probable, ¿verdad?, que los hijos de él hayan realizado este acto de una manera incorrecta, o de una manera donde no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Y entonces posiblemente no tenían esa capacidad de poder discernir lo que era santo y de lo que era profano. Así que esta historia ciertamente lo que hace es que resalta con fuerza el asunto de que la santidad de Dios es algo que no se puede tomar a la ligera, y que la cercanía con su presencia requiere una preparación, ¿verdad?, espiritual, y ciertamente una reverencia total, ¿verdad?, que tenga ese significado. Entonces, por esta razón, vemos que el texto bíblico nos deja saber que Aarón debía purificarse primero a sí mismo y a su familia. Y tenía que presentar a Aarón un becerro. Y ese becerro tenía que ser sacrificado, ciertamente, por sus propios pecados. Y entonces, una vez se diera ese sacrificio por él mismo y por su familia, él podía, ¿verdad?, luego interceder por el pueblo. Y este sacrificio personal que nos subraya este texto nos habla ciertamente de que ningún líder, ¿verdad?, por más consagrado que sea, está exento, ¿verdad?, de esa necesidad de recibir el perdón de Dios. Porque cada uno de nosotros como líderes, la realidad es que nosotros no somos perfectos. Puede ser que nosotros hayamos pecado, puede ser que nosotros hayamos hecho algo incorrecto. Y la realidad es que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de poder acercarnos a Dios, miren, con nuestros corazones totalmente abiertos al Señor, porque todos necesitamos del perdón de Dios. Me encanta mucho esto porque, fíjense,
Cuando Aarón realizaba este sacrificio y realizaba esta ceremonia del día de la expiación, Aarón no usaba los adornos normales que usaba para otras ceremonias. Aarón tenía que despojarse de todos esos adornos. Y cuando se despojaba de toda esa vestimenta de lino y de todos esos detalles que tenía el ropaje del sumo sacerdote, eso, mis amados hermanos, tenía una simbología. Y una de las cosas que nos presenta es el tema de la humildad. De igual manera, el tema de la sencillez. Y la más importante, se trata de una consagración total a nuestro Dios. Esto era como un tipo de recordatorio de que el sumo sacerdote, ¿verdad?, era un ser humano, como cualquier otro que tenía necesidad de la gracia de Dios. De igual manera, todos y cada uno de nosotros. Usted y yo, mis amados hermanos, somos tan seres humanos como todos los demás. Y todos necesitamos de la gracia salvadora de nuestro Señor. Por eso es que todos necesitamos del perdón de Dios. Y no estamos exentos de que cometamos errores. No estamos exentos de que cometamos pecados. Lo importante es que podamos acercarnos al Señor y que lo hagamos con un corazón sincero, contrito y humillado. Y el texto nos dice, con un corazón de esa manera, el Señor nunca va a despreciar. Ahora bien, este ritual continuaba, ¿verdad? Y fíjense, cada uno de esos elementos que había detrás de este ritual era algo como multisensorial. Por ejemplo, parte de la ceremonia era que Aarón tomaba un incienso, y no era cualquier incienso, era un incienso aromático, y tenía que colocarlo sobre las brasas, ¿verdad?, que estaban ardientes dentro de ese lugar santísimo. Y entonces el humo que generaba este incienso envolvía lo que era el propiciatorio. En otras palabras, lo que era la tapa del arca. Y entonces, si se fija, cuando eso se da, este humo servía, ¿verdad?, como un tipo, vamos a decirlo así, como una nube protectora que impedía el contacto visual directo con la presencia de Dios, lo cual obviamente podría ser letal en ese tiempo. Y este detalle que nos trae el texto hace un énfasis, ¿verdad? Enfatiza algo, y es la seriedad que tiene cuando hay un encuentro con lo divino. Pero de igual manera debemos verlo como una gran oportunidad para una provisión de misericordia de ese Dios, que ciertamente busca que nuestra vida sea preservada. Y eso, mis amados hermanos, es hermoso. Porque cuando nos acercamos a Dios y lo hacemos con sinceridad y lo hacemos, ¿verdad?, con ese deseo de tener un encuentro con lo divino, ese encuentro con Dios, cuando estamos en la presencia del Señor, el Señor siempre va a buscar la manera de preservarnos en ese toque divino de Él, donde nos cubre para que podamos tener vida. Y ciertamente, mis amados hermanos, cuando nos acercamos a Dios, el Señor así nos recibe. Ahora bien, el texto nos menciona que Aarón, luego que hacía esto, tomaba de la sangre del becerro sobre el propiciatorio. Y en la teología del Antiguo Testamento, la sangre, ¿verdad?, representaba la vida. Así que cuando se derramaba esa sangre, lo que estaba pasando es que se ofrecía simbólicamente una vida en lugar de otra para lograr la expiación. Es decir, la limpieza del pecado. Y esta idea, ciertamente, de sustitución, ¿verdad?, de una vida por otra, es importantísima, mis amados hermanos, que lo entendamos para poder nosotros entender no solamente este pasaje que nos está hablando, ¿verdad?, de una vida por otra, sino también es importante en la teología cristiana sobre el sacrificio de Jesús, donde nuestro Señor y Salvador derrama su sangre en la cruz del Calvario para poder limpiarnos del pecado. Y la realidad es que lo que estaba sucediendo en esa cruz es que Jesús estaba dando su vida por la tuya.
y por la mía. Y esto, mis amados hermanos, es importante que lo podamos entender. Porque el sacrificio del Señor, miren, no podemos tomarlo como algo por encimita. No podemos tomarlo como algo superficial. Es un asunto profundo del Espíritu, donde la vida misma se entrega por ti y por mí, para que pudiéramos tener una nueva oportunidad. Entonces dice que después venía el sacrificio por el pueblo, así que se santificaba y se purificaba el sacerdote, y entonces hay un giro, ¿verdad? Y vemos entonces que se toma un chivo y se ofrece un holocausto, ¿verdad? Como expiación por los pecados colectivos, ¿verdad? De todo Israel. Entonces esa sangre de ese animal se tomaba y se rociaba en el propiciatorio, y eso representaba, ¿verdad?, lo que era la culpa del pueblo de Dios, ¿verdad?, que ciertamente había sido transferida a ese ser viviente. Y ahora servía como su sustituto ante Dios. Así que se ofrecía ese animal y se vertía su sangre para derramarse por la culpa del pueblo de Israel, para que fuera transferida esa culpa al animal y se ofreciera sacrificio. Ahora, el ritual no terminaba allí. Dice que el tabernáculo, una vez eso sucedía, tenía que ser purificado. Y la pregunta que usted se puede hacer es, ¿por qué? ¿Verdad? Y ciertamente, ¿verdad?, el texto nos enseña que se hacía porque la presencia del pueblo contaminaba incluso ese espacio sagrado. Así que la sangre del becerro, acuérdense que todo esto es simbólico, ¿no? La sangre del becerro y del chivo, ¿verdad?, era aplicada en esos cuernos del altar y se rociaba 7 veces. Y fíjense, un número simbólico que es parte de la tradición bíblica que indica perfección o plenitud. Así que de este modo se simbolizaba la necesidad de una purificación total, que fuera una purificación completa, pero de igual manera una purificación sin reserva. Y entonces, durante todo este proceso, nadie más podía estar en el santuario, solo el sumo sacerdote, en este caso de que era Aarón. Y que este sumo sacerdote debía estar bien preparado para poder realizar todas estas acciones. De hecho, allí, ¿verdad?, se subraya que la exclusividad de ese acceso a la presencia de Dios en el antiguo pacto que se daba era única por el sumo sacerdote en un día específico. Así que no era así. Sin embargo, hay una realidad que cambia. Y es que en el Nuevo Testamento, esto que ocurrió en el Antiguo se transforma gracias al sacrificio de Cristo. Y sabemos que cuando Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, el velo fue rasgado. Lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompe. Por lo tanto, a través de ese sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él fue el que nos abrió un camino nuevo y un camino vivo hacia el lugar santísimo, hacia la presencia misma de nuestro Dios. Aunque ciertamente el texto que estamos estudiando no menciona directamente de que hay un segundo chivo, ¿verdad?, el famoso chivo expiatorio, es que había un segundo chivo que era enviado al desierto. Así que uno era sacrificado, pero el otro era enviado al desierto. Y esto tenía un significado, ¿verdad? Y era que sobre este chivo se colocaba simbólicamente los pecados del pueblo y luego se enviaba lejos, fuera del campamento. Y era un acto, ¿verdad?, que representaba ese alejamiento definitivo del pecado, que se mostraba de manera visual, ¿verdad?, de que Dios ciertamente perdona y que Dios ciertamente quita toda la culpa. Ciertamente, mis amados hermanos, este libro de Levítico, estos versículos que acabamos de estudiar, ciertamente vemos que nos muestra como un tipo de cuadro medio dramático, ¿verdad?, pero a la misma vez sagrado. Es un cuadro profundamente humano, ¿verdad?, de cómo el pueblo podía ser reconciliado ciertamente con Dios. Y cada detalle, ¿verdad?, que estamos viendo, lo que era la vestimenta, el incienso, la sangre, el silencio del santuario, apuntaba, ¿verdad?, a la seriedad del pecado y el costo, ¿verdad?, elevado del perdón. Pero también apunta a algo mucho, mucho más grande. Y es el sacrificio final de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien ciertamente como sumo sacerdote
y ofrenda perfecta. Nos trajo una redención eterna, limpiando no solo el santuario, sino todos y cada uno de nuestros corazones. Mis amados hermanos, nunca olvidemos que Cristo fue el sacrificio perfecto. Fue Cristo quien ofreció su vida en la cruz del Calvario. Y ofreció su vida por ti y por mí. El lugar que nos correspondía a nosotros, Él lo tomó. Por eso es que nosotros afirmamos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Pero de igual manera Jesucristo es nuestro Cordero. Ese Cordero Pascual que murió por ti y murió por mí. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si tenemos una palabra de oración? Dios de misericordia y justicia, te pedimos que purifiques nuestros corazones como en el día de la expiación. Que cada una de nuestras faltas, Señor, puedan ser perdonadas y de igual manera que nuestros caminos puedan ser enderezados. Y te pedimos, Señor, que nos guíes ciertamente a tu verdad. Te pedimos, Señor, oh Dios, que nos ayudes a reconocer y que seamos responsables, Señor, de nuestras propias transgresiones y que podamos buscar la paz y que podamos reconciliarnos contigo, pero de igual manera que podamos reconciliarnos con los demás. Te pido, Señor, oh Dios, que nos renueves. Renuévanos a cada uno de nosotros, Señor, con un espíritu de humildad, con un espíritu de compasión. De manera, Señor, que nuestras vidas sean un reflejo de ese amor tuyo que es eterno. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.